Este es probablemente el año más feliz para Sheikha Mara, hija del gobernante de Dubái. Una boda glamurosa y un marido envidiable, una luna de miel increíble en Grecia. Y ahora, una vez más, hay noticias felices en esta familia. Sheikha Mara ha anunciado que está embarazada. Decidimos preguntar a la inteligencia artificial cómo serían sus futuros hijos. Los resultados fueron sorprendentes. También te contamos un poco quién es el jeque Mana y qué tiene en común con la princesa de Dubái. Mira el vídeo hasta el final para descubrirlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a este vídeo. Adelante. La princesa Mara está considerada la hija más bella del jeque Mohammed. Además, en 2020 fue incluida entre las 10 musulmanas más bellas del mundo según la autorizada revista Filgap. Su padre, el gobernante de Dubái, decidió arreglar la vida personal de Mara, encontrándole un marido envidiable. La mejor pareja para la princesa fue el jeque Mana Al Maktoum, miembro de la familia real Al Maktoum y primo de la Sheikha Mara. Tiene 34 años, es guapo e inteligente. Y lo que es igual de importante, es inimaginablemente rico. El jeque Mana parece ser la pareja perfecta para la princesa Mara. Es un exitoso hombre de negocios, inversor y alto funcionario real. Sirvió en las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes y se licenció en la Universidad Americana de Emiratos Árabes. Sheikha Mara y Sheikh Mana tienen mucho en común. Ambos son jóvenes y muy guapos. Llevan una vida social activa y les encanta relacionarse con estrellas del deporte y el espectáculo. Son populares en Instagram, donde comparten acontecimientos de su vida. Les encantan los animales y los deportes ecuestres. Un dato interesante es que son casi de la misma altura. Al jeque Mana le encanta pescar y esquiar. Quién sabe, quizá pronto veamos a la princesa Mara esquiando también. Es maravilloso cuando los cónyuges comparten intereses comunes. Acerca a las personas y las hace más felices. También refuerza su matrimonio. El padre de la novia, y por supuesto el propio novio, se aseguraron de que la boda de Mara y Mana fuera recordada durante años. Dubái no había visto una boda tan lujosa desde la del mismísimo jeque Mohammed. En abril, los recién casados celebraron una ceremonia de firma del contrato matrimonial según la costumbre musulmana. En el Islam, este rito se denomina al-Kitab y se caracteriza por una especial solemnidad. Los recién casados juraron sobre el Corán respetarse y no engañarse, asegurando sus promesas con oraciones. La pareja compartió la noticia de su matrimonio en las redes sociales. La parte final de la ceremonia matrimonial se celebró según los cánones laicos, por lo que no se impidió a la novia mostrarse en toda su belleza. La celebración se organizó en el Centro de Comercio Mundial de Dubái con una gran multitud de invitados. Después de la boda, se les ve a menudo junto a su marido en restaurantes e incluso en el campo de tiro al que fueron a disparar. Parece que se divierten mucho y son felices juntos. La pareja pasó su luna de miel en Grecia. Paseos por las calles de Mykonos, deportes de aventura en las aguas azules y tiempo de serenidad en una villa pintoresca. ¿Qué puede ser más romántico? Unos meses después de la boda, Mara compartió la noticia de su embarazo de la forma más moderna. La pareja anunció la feliz noticia compartiendo una foto de la ecografía en sus stories de Instagram. Solo nosotros tres. Así firmó la foto Sheikha Mara, tomando nota Sheikh Mana, que la volvió a publicar. Es una noticia maravillosa. Veamos ahora cómo podrían ser los hijos de Mara y Mana según la inteligencia artificial. Unos padres guapos hacen unos hijos guapos. Esperaremos con impaciencia al nuevo miembro de la familia. ¿Qué te parece esta pareja real? Escribe en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.